Bien, muy buenas noches. Gracias por estar acá en la segunda tutoría de gestión de la productividad. Le agradezco a Roberto y a Flor su amabilidad de acompañarme el día de hoy. Bien, para nadie es un secreto que vivimos en tiempos marcados por grandes transformaciones. Quizás los modelos de negocio están cambiando, las formas de trabajo y hasta las nociones de éxito están siendo cuestionadas y reconfiguradas. Ahora, ¿dónde entra la productividad en todo esto? Bueno, ya no puede ser comprendida únicamente como un indicador de eficiencia o de reducción de costos específicamente. Hoy más que nunca exige de nosotros un entendimiento claro y profundo, pero también esa mirada holística, le llamo yo. ¿Y por qué esa mirada holística es importante? Porque si no, se verá nada más como una medición. Entonces, esta tutoría no es un espacio más en un calendario académico. He querido traerla desde una visión distinta. ¿Cuál? Una pausa significativa para detenernos, mirar con propósito y profundidad el trasfondo de la práctica de la productividad, las decisiones que se toman, pero sobre todo también cómo se diseña un sistema. Es una invitación también a entender que la mejora continua, lejos de ser una consigna mecánica como probablemente uno la puede observar dentro de las organizaciones, es una forma de vida organizacional, donde tiene que haber un compromiso claro con el aprendizaje, la escucha activa, la cooperación entre equipos y sobre todo el respeto por la dignidad humana. Hoy el abordaje de herramientas como el modelo APC, de la mano de los principios del Kaizen, la gestión del cambio y la comprensión de cómo el ser humano se resiste. Entonces, voy a hacer una conversación que va a buscar conectar con los conceptos teóricos, pero sobre todo también con los desafíos reales que enfrentan las organizaciones. Pero más aún, impulsarles a desarrollar una visión diferente del liderazgo, que va más allá de un indicador o de las métricas. Ese liderazgo que convoca, que moviliza desde la autenticidad, aquel que puede generar una narrativa y sobre todo de activar el deseo colectivo por crear futuros más justos, sostenibles y significativos. Entonces, hoy deseo transmitir la productividad desde una perspectiva que detrás de cada indicador hay personas, hay historias, hay emociones, temores, pero también hay esperanzas. Y que el verdadero cambio no ocurre cuando se impone un nuevo procedimiento, sino cuando se transforma el modo de ver el mundo. Esta tutoría va a ser también un ejercicio de conciencia de la mano del conocimiento. Es una oportunidad para resignificar el sentido de nuestras decisiones y prepararnos no solo para resolver problemas técnicos, sino para liderar procesos de transformación con sentido ético y visión sistémica. Le hago unas preguntas de inicio para que usted a lo largo de lo que yo le voy a traer las vaya respondiendo. ¿Qué tipo de profesional quiere ser en medio de cambios tan constantes? ¿Cómo puede ser un agente de mejora sin perder de vista la dimensión humana del trabajo, por ejemplo? ¿Y cómo impulsar la productividad sin caer en la trampa de la deshumanización? Eh, Le traigo una invitación a mirar más allá de la teoría del procedimiento. También a comprender que donde usted vaya a hacer su trabajo o se desempeñe, hay un entramado cultural, pero también emocional y social. Y tome una postura comprometida con la mejora continua.
¿Les parece bien? ¿Están ahí? De acuerdo, sí, claro, bro, totalmente de acuerdo. Gracias. Bien, vamos a iniciar. Esta lámina es importante. ¿Cómo mira y percibe a las personas? De alguna forma, se piensa que la mirada como una acción que trasciende lo físico y se conecta con el ser profundo del otro. Pero a ver, déjeme decirle, no solo miramos con los ojos, sino también desde nuestra creencia, desde la emoción, desde la experiencia. Recordar que mirar es interpretar. Y como observadores, la percepción que tengamos construye una realidad. Ahora, cada vez que usted mira a una persona, tiene la oportunidad de abrirse a muchas posibilidades. O la otra será quedarse atrapado en sus propios juicios. Deseo impulsarle a que mire con curiosidad, reconociendo que el otro es un universo diferente. Y por eso los equipos de trabajo es así. Reconocer al otro como diferente, pero también la oportunidad de ponerme de acuerdo con él. La mirada que usted ofrezca de la mano de la emoción que usted genere en ese momento, le limitará o le posibilitará. Es importante que usted se mire, pero también que mire al otro. Y en ese proceso, una pregunta para que usted también la medite. ¿Está permitiendo que emerja una versión más auténtica o se encuentra atrapado en las propias historias del pasado? Entonces, deténgase, mire con atención, escuche, porque hay oportunidades a la vuelta de la esquina. Uno tiene que tomarlas. ¿Y por qué esto es importante? Eh, ¿Dónde se sitúa usted? ¿Cambio o sigue en lo mismo? El cambio representa lo nuevo, lo incierto, lo que está por crearse, por desarrollarse. Implica básicamente un salto de fe hacia eso que es desconocido, pero puede despertar tanto emoción como temor. El continuo es permanecer en lo mismo. No necesariamente implica estancamiento, pero sí lo que usted ya conoce. ¿Cuál camino usted está tomando? ¿Qué emoción le surge cuando piensa en el cambio? Ahora, si usted elige el camino de lo continuo, de hacer lo mismo que el otro, de lo que los otros hacen, podrá tener resultados, pero ¿serán estos resultados los que usted espera sembrar para transformar o simple y sencillamente para avanzar en el semáforo? El lugar donde usted se sitúe en el cambio continuo está ligado a cómo usted se mira a sí mismo. El hacer o el dejar de hacer es una decisión. Su lenguaje le permitirá co-crear una nueva realidad. ¿Y cuál es la disposición que usted tiene hacia lo nuevo, lo incierto, lo que no tiene bajo control? Y déjeme contarle que en esta conversación está el liderazgo del cambio, donde es más allá de la gestión. Liderar no es solo hablar de competencias administrativas,
sino de una capacidad transformadora que logre movilizar emociones, sentido, legitimidad y visión. Liderar no es mandar, es convocar al futuro, es imaginar lo que aún no existe, sostenerlo emocionalmente y transmitirlo en una narración hacia el colectivo, hasta que se vuelva una realidad compartida. Y esto tiene que ir de la mano de una visión transformadora. No es definir metas, es crear una imagen poderosa. Tiene que tener un compromiso emocional. Se avanza solo si las personas y usted mismo cree que vale la pena cambiar. Y la narrativa tiene que ser lo más poderosa posible. Las historias que son bien contadas son puentes entre el pasado y el futuro. Pero sobre todo tiene que haber una presencia ética. No es posible liderar el cambio desde el oportunismo. Le seguirán solo si lo perciben como auténtico. Entonces, los cambios no ocurren cuando usted emite una orden, sino cuando cambia la forma en cómo usted ve el mundo. Sobre eso es importante entender la gestión del cambio y el método entre ese liderazgo del cambio que inspira y convoca y la gestión del cambio, aquella que estructura y operacionaliza. Si hablamos de una disciplina estructurada, eso le dará confiabilidad al cambio. ¿Por qué? Porque este no improvisa, diagnostica, planifica, comunica, monitorea y ajusta. Se traduce en proyectos con fases, con hitos, con recursos, con responsables, entre otros. Pero también hay herramientas, que son los mecanismos de gobernabilidad. Hay una identificación de actores críticos, pero también hay un peligro potencial. La trampa de la eficiencia sin sentido. ¿Qué pasa aquí? Cuando hay una gestión que no está estructurada, que no está bajo un método, un sistema, es burocracia. Se entregan informes por informes y las personas percibirán el cambio que es solo para llenar datos en Excel, por ejemplo. Entonces, yo quisiera que cuando hablen de cambio, usted está en una organización, por ejemplo, va a hacer su proyecto de gestión de la productividad, y toque la palabra cambio. No confunda actividad con transformación. Gestionar sin sentido es entregar papeles por entregar. Y eso no se trata, sino más bien de que realmente se vea una transformación. Entonces hay un cambio sistémico. Primero se inician con los cambios conductuales, nuevas formas de hacer las cosas. Luego hay cambios estructurales, ajuste en el flujo, en la jerarquía, en el rol, en los sistemas. Y esto al final resuelve en la forma en cómo se toman las decisiones. Pero llegamos al cambio cultural, donde se modifican las conductas, los comportamientos, las historias, las narraciones, lo que se celebra, pero también lo que se castiga. Y finalmente, el cambio de la identidad. Es un cambio a una autoimagen colectiva. Eh, Déjeme decirle algo. No hay transformación real si no hay una conversación profunda que dé forma a cómo una organización se ve a sí misma y a lo que quiere aspirar, y en ese entramado, cómo actuar en consecuencia. Entonces, ¿qué tenemos? La resistencia. La resistencia no es una anomalía, no es un error, sino es una respuesta humana legítima ante la incertidumbre. Perdone, la pérdida simbólica, o si no, al miedo. Y está bien.
Pero aquí es donde esto requiere diálogo, ajuste y legitimar al otro. A una resistencia activa, protestas, sabotajes, confrontaciones directas. Pero también hay una resistencia apatía, pasiva. La apatía, la demora, el cumplimiento, la falta de iniciativa. Pero esta es a la que yo más le temo, les comparto. La resistencia silenciosa, donde hay miedo, donde hay inseguridad, donde hay falta de participación, donde hay una desmotivación real, donde hay raíces o síntomas, dolores no expresados, ansiedades por pérdidas de pertenencia, etcétera. Entonces, el lenguaje siempre va a importar. ¿Qué tiene que hacer el líder? Dialogar con la que está, con la resistencia. Entre más se dialogue, más éxito tendrá y no tendrá que luchar ni que combatir. El liderazgo, recuerde, convoca, genera acción, conversaciones para la acción, no lo contrario. ¿Cuál sería un factor crítico de éxito? Tener una comunicación transparente. No es lo mismo informar que conversar. Son dos momentos opuestos. Y la transparencia tampoco es la saturación de mensajes, sino crear espacios de sentido. Pero por otro lado está la participación activa. El cambio no se impone ni se instala, se crea con el otro. Y su terminología correcta es la co-creación. Incluso si no se decide en consenso, hay que construir legitimidad. El soporte de la alta administración o de la jefatura siempre es indispensable porque tiene que haber un liderazgo que sea coherente, constante y se viva en el ejemplo. Entonces, nada más mata más rápido una transformación que un líder que dice una cosa y actúa en lo contrario. Pero tenemos, como decía Arquímedes, dame una palanca y moveré al mundo. La cultura como palanca. La cultura no se cambia, evoluciona, se transforma, pero con inteligencia, coherente con los valores, con los símbolos y las prácticas que sostienen a ese colectivo que necesita evolucionar. Hay algunos que creen que la cultura puede ser una barrera. En mi caso yo lo veo como una plataforma de oportunidades. La cuestión es si está dispuesto a entrar en ese campo de oportunidades. Bien, esto es una introducción que siempre he dado en mis clases, complementando lo que vamos a ver el día de hoy. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Profe, bueno, ahí agregando tal vez un poquito a la introducción que usted brindó, este, sí me parece importante, tal vez que aquí, al menos en Costa Rica, los cambios, los verdaderos cambios, difícilmente se dan dentro de una institución pública. Quizás los cambios vienen más arraigados a las empresas multinacionales y cuando una persona, bueno, uno ha trabajado en ambos sectores, uno ve que son de dos mundos totalmente opuestos y diferentes. Así es, porque son temas culturales. Sí, Pero correcto, la gestión de esa transformación cultural es lo que lo hace una aventura inmejorable en ambos mundos. correcto, Entonces, totalmente. póngase usted a pensar, la mayoría del sector público son costarricenses, la Ujú. mayoría del sector privado son costarricenses. Provenimos de la misma cultura, pero actuamos diferente en un Es una, escenario público y en un escenario privado. ujú, ¿Qué piensa sí. usted? ¿Qué puede ser? En la
no sé, en la cultura, como lo alimentan a usted desde un principio, como lo empoderan, como le dicen, usted puede hacerlo, usted puede, tiene la libertad de pues, exponer sus puntos de vista, de brindar sus opiniones, no de que hasta para mover un lápiz de posición tiene que enviar un oficio formal ahí para que le den permiso, cosas por el estilo. Y hay una gestión vacía. Cuando hay una gestión vacía hay burocracia. Cuando no hay un método, cuando no hay un sistema claramente definido, roles, flujos eh, de trabajo, responsabilidades, metas, en fin. Pero es posible. Y esto nos trae al Kaizen. Kaizen se puede adaptar a diferentes niveles dentro de una organización. Y gracias por el aporte, Robert. Dependerá mucho del tipo de intervención. Si hablamos del Kaizen orientado a la administración, este se enfoca en proyectos mientras sea necesario, con el grupo o con un grupo administrativo que esté ahí acompañando. El resultado esperado puede ser un nuevo sistema o la mejora de una instalación de la mano de una inversión también. Pero recuerde que el Kaizen en cualquiera de los niveles es mejoramiento gradual, pero continuo de algo. En este caso estamos hablando del desempeño administrativo. Si hablamos del Kaizen orientado al grupo, aquí es el involucramiento en actividades quizás de grupos con un ciclo estacional alrededor de 4 a 5 meses, por ejemplo. Y muchas veces los sistemas de apoyo incluyen círculos de control de la calidad y sistemas de sugerencias. Costos bajos, pero al final el resultado esperado es una mejora en los procedimientos de trabajo. Pero ¿qué sucede cuando estamos en Kaizen orientado al individuo? Hay sugerencias individuales que se realizan en cualquier momento, 24/7, si así quiere verlo. Tienen un bajo costo, pero también el resultado es la mejora en el sitio, enfocándose en el autodesarrollo y la moral personal. Entonces, esta tabla, ¿qué dice? Lo que busca ilustrar es la flexibilidad, pero sobre todo también la escalabilidad del enfoque Kaizen según niveles y necesidades específicas dentro de una organización. Ahora, si hablamos de un Kaizen orientado a la administración, aquí me gustaría tocar un primer punto, el enfoque a la mejora continua del grupo gerencial. La administración japonesa, al establecer que un gerente dedique al menos 50% de su tiempo a actividades de mejora continua, busca engarzar o generar un compromiso con el Kaizen. Pero esa dedicación no viene de una orden, sino una práctica que ya está instaurada, arraigada en la cultura empresarial japonesa, que busca que un gerente no solo supervise el trabajo, sino que también lidere mediante el ejemplo en esa identificación, pero sobre también la eliminación de ineficiencias. ¿Qué busca asegurar este enfoque? Básicamente, que el líder esté involucrado activamente en la mejora constante, generando un efecto dominó en los demás colaboradores para que adopten la misma mentalidad. Ahora bien, tenemos una colaboración interdepartamental. Uno de los principios fundamentales del Kaizen, déjeme contarle, es que los problemas y las soluciones no se limitan a un solo departamento. Por lo general se busca conglomerar a personas de diferentes áreas, entiéndase producción, calidad,
venta, logística, mercadeo, por ejemplo, buscando que los problemas se aborden desde una visión holística. ¿Y esto qué rompe? Los silos organizacionales, que muchas veces se encargan de obstaculizar los flujos de información. Y ese flujo de información que es necesario para la toma de decisión. De igual forma, al hablar de colaboraciones entre departamentos, se piensa en la innovación como una práctica en el ADN de las personas, ya que las ideas de diferentes áreas pueden lograr combinarse para generar un enfoque más creativo. Eh, Después tenemos la identificación del desperdicio. El Kaizen nos enseña que uno de los principales objetivos es la identificación y la eliminación del desperdicio, lo que comúnmente se conoce como muda. Y este tiene una manifestación de muchas formas. Eh, Inventarios innecesarios, movimientos duplicados, procesos saturados, tiempos muertos, sobreproducción, etcétera. Este punto para mí es importante. ¿Por qué? Porque con herramientas, por ejemplo, del Value Stream Mapping y los estudios de tiempo y movimiento, eh, se puede identificar claramente dónde está el desperdicio. Pero sobre todo también el colaborador no se da cuenta de movimientos o pasos innecesarios porque ya se han convertido en un hábito. Otro de los aspectos que me parece importante mencionar es la reingeniería de los procesos. Cambiar la disposición física de una planta o una línea de producción tiene y tendrá un impacto significativo en la eficiencia. Y a menudo estos cambios incluyen desde mover maquinaria o estaciones de trabajo para reducir el tiempo y la distancia de transporte entre materiales. Entonces, ¿dónde entra el Kaizen aquí? En mejoras graduales, incidiendo, por ejemplo, en tiempos de producción, reducciones significativas de los costos operativos, manejo de inventarios, siempre con el objetivo de eliminar pasos innecesarios o aquellos que sean redundantes. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien, profe. De momento todo bien. Sí, profe, todo bien. Gracias. Entonces tenemos, la administración de la planta puede enfocarse en 5 objetivos. Lograr la máxima calidad con la máxima eficiencia. Uno de los principales puntos del Kaizen. Lograrlo no solo implica cumplir con los estándares mínimos, sino superarlos constantemente. Y la eficiencia aquí no se refiere al uso de los recursos, sino también al tiempo, la energía y los procesos. De igual forma, también está el mantener un inventario mínimo. Perdón. Y este principio se basa en la estrategia de justo a tiempo, donde por lo general los inventarios se mantienen al mínimo para reducir costos de almacenamiento. Y eso me traerá consigo cada vez más cerrar la brecha entre el riesgo de la obsolescencia. ¿Qué es la idea? Que el material llegue a tiempo cuando se necesita. Punto. Pero esto también incide en el estado de resultados y en el balance general porque me da más liquidez. Y al tener más liquidez se puede invertir en otras áreas. Tienen por ahí eliminar el trabajo pesado. ¿A qué refiere esto? Acá no es solamente la seguridad y el bienestar del colaborador, sino cómo reducir esas tareas físicas que son intensas, que son peligrosas,
mediante procesos de automatización. Hoy en día vemos muchas oportunidades en lo que refiere a la inteligencia artificial, por ejemplo. Como punto 4, tenemos el uso de las herramientas e instalaciones. El saber utilizar estas dos áreas, tienes herramienta e instalación, es crucial porque se reduce el esfuerzo físico, pero también mental de quienes trabajan en una planta, una fábrica, por ejemplo. Al optimizar las estaciones de trabajo con tecnologías avanzadas, maquinaria ergonómica, tendrá un efecto casi como que de inmediato. ¿Cuál? Reducir el error humano, pero también aumentar los niveles de producción con mínimo esfuerzo. Cuando hablamos sobre mantener una actitud de mente abierta, esto es un tema cultural del cual ya he venido conversando, pero me quiero adentrar en lo que es el colaborador y el gerente adopten conversaciones proactivas, es decir, conversaciones para generar acción, en la búsqueda de hacer las cosas de una forma diferente. Y aquí el trabajo en equipo y la cooperación son necesarios para el éxito de cualquier área. La implementación de círculos de calidad, por ejemplo, es uno de los aspectos que muchas empresas vienen adoptando para integrar enfoques colaborativos, para resolver problemas y generar nuevas soluciones ante los retos que la organización enfrenta. Entonces, siempre tenga presente esto. ¿Cuál es la emoción que tiene una persona en cualquier ámbito de su vida? Es la que le posibilitará o le limitará para encontrar un resultado. Si hablamos del Kaizen orientado al mejoramiento de los sistemas, Kaizen no es solo mejora del proceso operativo, sino como ya lo hemos visto, abarca áreas desde la planificación, control y toma de decisiones. Y esto involucra la reestructuración de cómo está organizado el trabajo dentro de la organización. Por ejemplo, también puede incidir en la mejora de los sistemas de información y la optimización de procesos para la toma de decisiones. ¿Qué es lo que busca el Kaizen? Agilidad y velocidad. Pero también se tiene una cobertura del espectro empresarial. ¿Qué es esto? Simple. El Kaizen abarca toda la organización, desde la operación, en el primer punto de encuentro con el cliente, sea en una agencia, sea en una tienda, sea en un taller, lo que sea, hasta los niveles superiores. El Kaizen busca optimizar a toda la organización de forma gradual y ahí es de la importancia el uso de los avances tecnológicos. Por ejemplo, el uso de ciencia de datos, de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, de la robótica. Y prácticamente el Kaizen es ubicuo. ¿Qué es ubicuo? Está presente en todos los niveles y departamentos. ¿Por medio de quién? De la persona. Entonces, al final, el gerente, junto con su grupo de líderes, jefes, supervisores, etcétera, tienen que dar el ejemplo y buscar cómo fomentar que cada uno hable el mismo idioma dentro de la organización. Kaizen orientado al grupo. Para mí el Kaizen es un método de trabajo permanente. Más que una práctica ocasional,
es algo que fomenta cultura. ¿Una cultura de qué? De mejora continua. Los equipos no se reúnen para resolver problemas inmediatos, sino que están también comprometidos a largo plazo con una visión de futuro y de cómo ir mejorando para llegar a esos anhelos, a esas expectativas. Pero también es importante la identificación de problemas y análisis de causas. Entonces, el trabajo grupal del Kaizen no solo identifica áreas con retos o oportunidades, sino que también lleva los análisis correspondientes a través de herramientas como el diagrama de Chicago, los 5 porqués, para asegurarse de que el problema sea abordado de una forma estructural y sistemática. Pero como verán también en la lámina, está el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar. Y May le llama revisar. Bueno, el final es un proceso iterativo, fundamental en el Kaizen. Y este ciclo no solamente asegura que las acciones correctivas se implementen, sino que también se revisen, se actualicen y logren mejorar su efectividad en el tiempo. Y dentro de esa efectividad y dentro de esa mejora, con el pasar de los años, los avances tecnológicos, las necesidades del cliente que cambian todos los días, hay que también pensar en el rediseño del trabajo de las personas. El Kaizen orientado al grupo no es solo problemas específicos, sino esas tareas que están dentro de la cotidianidad, que están repetidas, cómo hacerlas más eficientes y que agreguen valor. Y les quiero dejar como mensaje en esta lámina. El trabajo en equipo en el Kaizen busca cohesión y colaboración en todo momento, buscando que todos se sientan parte del proceso. Y eso es desde la parte mental, emocional, hasta la libertad para la toma de decisiones. Y ahí es donde se crea una cultura de mejora continua, al tener una diversidad de ideas. Tenemos la administración del Kaizen. Hay dos áreas principales. El mantenimiento de lo que se está resultando hoy y la mejora continua a través del Kaizen. ¿A qué refiere el mantenimiento de los resultados? Son todas aquellas operaciones que son rutinarias. ¿Cómo garantizar que los procesos y los sistemas continúen operando de manera eficiente y que alcancen objetivos establecidos? Y esto a través de un despliegue de una política de Kaizen, donde las metas sean comunicadas, sean implementadas en toda la organización, desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo. Y este proceso busca garantizar que todos los miembros de la organización comprendan lo que pasa, pero también se involucren. Y ahí la importancia de tener metas cuantitativas y cualitativas. Pasa por una administración funcional y transversal, donde están las funciones de costo, calidad y programación, y cómo estas se implementan en todas las áreas. Pero hay un rol gerencial. Ese que va más allá de una simple supervisión, sino tiene una participación activa y en todo momento. Pero esto claramente tiene que resolverse. ¿En qué? En actividades grupales y sugerencias individuales. ¿Cómo hay espacios grupales y cómo hay sugerencias individuales? Donde se permita resolver lo que pasa de manera colaborativa. Y ahí es donde se tiene un impacto en los resultados empresariales. ¿Por qué? Porque al implementar la metodología del Kaizen, va a generar resultados distintos para la organización. Al enfocarse en la mejora continua, por ejemplo,
el mantenimiento de los estándares de calidad, los costos, los plazos. Cualquier empresa que adopte el Kaizen va a mejorar su competitividad en el mercado en el corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo vamos hasta acá? Súper bien, profe. Ok, gracias, Todo bien, profesor, gracias. gracias. Bueno, entonces tenemos la rueda de la calidad, el costo y la programación. Aquí lo que busca esta lámina es ver cómo la misma se relaciona con otras áreas, actividades dentro del mismo espacio organizacional. Todas las áreas dentro de una organización deben estar intrínsecamente interrelacionadas. ¿Qué pasa si no? Por ejemplo, un mal diseño de un producto podría generar costos elevados, impacta las finanzas de la empresa. Entonces, el ciclo de planificar, hacer, revisar y actuar nos invita a estar en función del costo, a estar en función de la calidad y también de la programación. Y que este es fundamental para el éxito de la organización. Entonces, al final hay que estar en un proceso constante de evaluación, identificación de lo que hay que resolver para la toma de decisiones. Y aquí entra la importancia de la planificación estratégica. ¿Por qué? Porque es el primer paso en el proceso, donde se establecen las metas, lo que se busca, lo que se espera en términos de calidad, costo y programación, pero también hacia dónde se quiere enrumbar a la empresa. Y en ese alineamiento, todas las demás áreas deben de estar alineadas. La estrategia no es estática, sino que debe ser revisada y actualizada constantemente en función de los cambios del mercado, la industria o el cliente objetivo. Pero hay un papel de una administración responsable. En la rueda, la administración juega un papel vital. ¿Por qué? Porque si bien está de base, debe apoyar que todas las demás actividades giren acorde a lo programado, a lo esperado. Si esto no sucede, todo el proceso se cae. ¿Qué es importante aquí decir? La correcta aplicación en términos de costo, calidad y programación tiene un impacto directo en la rentabilidad y el éxito de la empresa. ¿Por qué? Porque al mejorar la calidad, reducir el costo y cumplir con los plazos de entrega, cualquier empresa aumenta la satisfacción al cliente, por ejemplo, reduce el desperdicio, pero sobre todo también mejora su posición competitiva en el mercado. Esta es una matriz funcional de lo que busca es cómo las funciones de calidad, costo y programación afecta a todo el departamento. Las líneas horizontales representan el objetivo transversal. Se pueden ver correlaciones fuertes o correlaciones débiles. ¿Qué es lo más importante de esta lámina? El tema de la planificación y la ejecución coordinada. ¿Por qué? Porque la planificación y la ejecución es crucial para garantizar que las metas de calidad, costo y programación se cumplan. Y por eso lo podemos representar visiblemente. Esto puede ser algo muy importante que pueden incluir dentro de sus proyectos, dentro de su entregable A específicamente, para ver cómo está o dónde se presentan las mayores correlaciones y las menores correlaciones. Y vean que no necesitan mucha información, sino también señalar dentro, a partir de un flujo de proceso o un flujograma, ver dónde están las principales relaciones en cuanto a entradas, procesos y salidas. Eso es como un
adicional que quería mostrar que pueden incluir dentro de sus proyectos. Las metas y el gobierno del Kaizen. A ver, ya hemos hablado que las metas vienen de la alta administración, pero en el contexto del Kaizen, las metas transversales, siempre en el mundo del costo, la calidad y la programación, son vitales, afectan a toda la organización, inciden en la misma. Y estas metas deben establecerse antes de orientar estratégicamente a la empresa, porque es importante, como un reloj, las manecillas vayan por el camino correcto y no cada una por su lado. Eh, También, no sé si les ha pasado, lo han logrado detectar, las empresas hoy en día es normal encontrar silos de trabajo. Eh, y esos silos de trabajo son como repúblicas independientes dentro de una empresa. Tienen sus propias leyes, su propio gobierno, sus propias culturas, etcétera. Pero, ¿cómo hacer para alinearlas? El Kaizen, en función de una matriz funcional, de metas, de correlaciones fuertes y débiles, puede dar una oportunidad para identificar dónde están los cuellos de botella, dónde están los desperdicios y cómo mitigarlos en el tiempo. Esto es importante que se entienda. No sé si hay alguna duda. No, profe. Bueno, en mi parte está claro. Ok, gracias, Roberto. ¿Por usted algún aporte? Bueno, Profe, bueno, digamos, tal vez yéndose un poquito para atrás ahí con lo de la mejora continua y eso, eh, a mí me parece que a veces se hace más como por un tema así como por un cliché que se puede decir en algunas organizaciones y no meramente por un tema de que de verdad se está optando por de querer de mejorar, de, como dice el nombre, mejorar continuamente, o no se correcto. involucra, o no todo el mundo se involucra, porque yo creo que esa es la parte más complicada, de involucrar a todas las personas de verdad para que jalen todos para el mismo lado. Así es. Y ese involucramiento se necesita una política. Y este es vital porque asegura que cualquier meta estratégica se traduzca en acciones concretas. De ahí no hay forma de que un grupo jale para Limón cuando se tiene que ir para Guanacaste. Exacto. Eh, pero por eso necesitamos políticas de largo alcance y cómo éstas se vayan desglosando en metas más específicas a medida que se desciende jerárquicamente. Entonces hablamos de lo abstracto a lo concreto. A medida que una meta se despliega en los diferentes niveles de la administración, esa directriz que es abstracta tiene que convertirse en algo concreto y medible. Por eso hablábamos de liderazgo, porque el líder es el que interpreta la meta de acuerdo al contexto que maneje en dicho momento y cómo éste tiene la responsabilidad de traducirlo en planes específicos. Y esos planes específicos que tienen que llevarse de manera efectiva. Hay diferentes niveles de despliegue. Aquí el gráfico que ustedes pueden ver muestra cómo una política se formula y se despliega de manera diferente en cada nivel. En la alta administración, por ejemplo, una política es cualitativa y de orden estratégico, definiendo el fin o el propósito, pero ese propósito es general. En el nivel de las divisiones, las políticas se definen más de orden cuantitativo, enfocándose en ese medio para alcanzar los objetivos generales, es decir, los que están en nivel superior. Pero finalmente se tiene la administración media y la administración inferior. Las metas se vuelven muy específicas, pero sobre todo operativas,
aquellas que se concentran en acciones y mejoras necesarias para cumplir con un objetivo establecido por el nivel superior. Pero tiene que haber una retroalimentación en el despliegue de la política. Si no hay retroalimentación, ¿cómo va a saber la alta dirección o la alta administración que lo que se pensó en los restantes niveles organizacionales se adopta de forma correcta, con la misma visión? Y también la realimentación es importante porque permite redefinir la política, pero también una meta específica. Lo que no se mide no se controla. Y aquí viene la medición de los resultados. A medida que una política se despliega, es vital que el resultado se mida en cada nivel para asegurar que se está logrando la meta propuesta. Y por eso hablamos de la importancia de la alineación en el despliegue. Uno de los objetivos más importantes del despliegue de la política de Kaizen es asegurar que todo se encuentre debidamente alineado. ¿Con qué? Con metas generales de costo, calidad y programación. Y esto busca garantizar que todos los colaboradores trabajen hacia el mismo objetivo y que no haya conflicto alguno entre la meta del departamento y los objetivos generales de la organización. Hay desafíos, claramente, falta de comunicación, resistencia al cambio, pero por eso hablábamos al inicio del cambio, de liderazgo, de cómo percibir al otro, de ante puntos de encuentro diferentes, sentarse a conversar, a dialogar. Eh, y aquí el rol de la alta administración es muy importante, porque es el patrocinador directo de que esto, entiendas en términos de política, llegue a concretarse a buen puerto. Bien, con esto terminamos la primera parte de la tutoría. Dudas, consultas, sensaciones, ¿todo bien? Flor, usted regresó, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Es que vieras que cada vez que se va la luz, me quedo sin internet, pero acá estoy. De verdad que ha sido una clase muy, muy provechosa. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver el modelo APC. El modelo APC, viene del American Productivity Center, presenta una fórmula que combina la rentabilidad operativa con la productividad. Pero introduce un factor que es interesante, que se llama el factor de recuperación del precio. Primeramente, tenemos las ventas entre los costos, y esto lo que busca es desglosar el modelo tanto en un denominador como en un numerador, que se separa en cantidades físicas y valores unitarios. Y aquí hablamos de cantidades de producción por el precio, que es la venta, y los costos que por lo general se identifican como las cantidades de insumos por los costos unitarios. Pero a su vez, hay un factor de multiplicación, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces podemos hablar de utilidad, la cantidad igual de producción por el precio entre los insumos, que pueden ser n cantidad de insumos, por cada valor del insumo. Entonces, si hablamos de un concepto asociativo, la utilidad va a ser igual a la productividad en términos físicos, eso es importante, por el factor de recuperación del precio. Cuando hablamos del factor de recuperación del precio, que es el FRP, es ese factor que refleja la capacidad de una empresa para ajustar sus precios de venta en respuesta al costo del insumo. Entonces,
El FRP es una relación que compara el precio de venta del producto con el costo de los insumos que se necesitaron para producir. Y ambos elementos están determinados por el mercado, no por la empresa. Entonces, este factor indica qué tan bien puede la empresa ajustar su precio en respuesta a una fluctuación en los costos de los insumos. ¿Qué pasa aquí? Siga conmigo, por favor. El análisis del factor de recuperación de precios a lo largo de 2 periodos consecutivos, que eso es importante, se necesitan tener 2 momentos consecutivos, para trasladar o permite evaluar la capacidad de la empresa para trasladar el costo a sus precios de venta. Entonces hay 3 escenarios posibles. ¿Qué pasa si ese factor de recuperación del precio es menor a 1? Significa que los costos de los insumos han aumentado más rápidamente que los precios de venta. Y por lo general la empresa se ve obligada a absorber ese aumento de los costos. Va a tener, por ende, un menor margen de rentabilidad. ¿Qué pasa si tenemos un factor de recuperación mayor que 1? En este caso, los precios han aumentado más rápido que el costo del insumo. Esto, por ende, favorece a la empresa, ya que se puede sobrecargar el aumento de los precios, es decir, el precio aumenta más de lo necesario para cubrir el costo. Y por ende, hay una mejora en el margen de rentabilidad. Pero ¿qué pasa si el factor de recuperación del precio es igual a 1? Esto implica que el precio de venta ha aumentado en la misma proporción que el costo del insumo. Entonces, la empresa traslada exactamente el aumento del costo al precio. No afecta el margen de rentabilidad. Entonces, el factor de recuperación del precio es un indicador muy importante que una empresa puede utilizar para gestionar la rentabilidad en un entorno de fluctuaciones de costos. Un factor de recuperación a la empresa, del precio, perdón, mayor a 1 es el ideal. Tiene la posibilidad de aumentar el margen de beneficio. Pero cuando es menor a 1, la empresa probablemente va a enfrentar serias dificultades para trasladar los costos tradicionales al precio y con ello disminuye su rentabilidad. Entonces, en resumen, el factor de recuperación del precio mide la capacidad de la empresa para ajustar su precio en función de los cambios del costo y proporciona una visión clara de cómo estos cambios van a afectar su estructura de costos y su rentabilidad. Vamos a un ejemplo. Entonces, bien, este ejemplo que pueden ver va a proporcionar un cálculo de rentabilidad. ¿Qué tenemos? 2 periodos consecutivos. Hay una tabla que desglosa la producción y el costo de insumos en cada periodo. Tenemos una producción en el periodo base y en el periodo siguiente. En el primer periodo se detalla una cantidad producida y el precio unitario de 2 productos. El total de la producción, como se puede ver, es de 49.000 unidades monetarias. En el periodo número 2 hay un aumento en la cantidad producida y el total asciende a 54.500 unidades, lo que refleja un incremento o un crecimiento en ambos productos, tanto en cantidad como en precio. Si nos vamos a los insumos de mano de obra, materiales, energía y capital, la mano de obra, por ejemplo, en la categoría número 1,
el precio base costaba 3.000 unidades por hora de trabajo y en el periodo siguiente el costo aumentó a 2.500 unidades. Ese mismo tipo de análisis podemos hacerlo tanto para los materiales, la energía y el capital. Pero vayamos al índice de variación y rentabilidad. La columna final presenta el índice de variación, que es entre el periodo base y el periodo siguiente, para cada uno de los insumos y la producción. Este índice, ponga atención con esto, indica cuánto ha cambiado el precio, es importante, o el costo de cada componente. Por ejemplo, la mano de obra tiene un índice de variación de 1.156, lo que significa que los costos aumentaron en un 15,6% en un periodo a otro. Pero la columna de rentabilidad indica el impacto de estos cambios. Por ejemplo, la mano de obra tiene una rentabilidad de 0,962, lo que significa que la empresa no pudo trasladar completamente el aumento de costos a los precios. ¿Qué le va a afectar? Su rentabilidad. Y así sucesivamente podríamos hacerlo para el de materiales. Esto vemos un ejemplo de lo que está pasando hoy, cómo los costos de los insumos afectan a la rentabilidad y cómo también, aunque la producción y los precios en algunos casos aumenten, los costos, especialmente si ven este ejemplo, en mano de obra y materiales, afectan la rentabilidad total. Ahora, vamos a ir a algo que es interesante y es, bueno, esto es un poco de lo que les contaba. Ajá, aquí. Vamos a ver un momento. Ujú. Sí, exacto. Vamos a quedarnos acá. Ujú. Sí, quedémonos acá. A ver, aquí ya entramos a lo que es de interés. El factor de recuperación del precio. Si nos vamos a la producción y los precios en los dos periodos, vean muy bien esto. La empresa produjo dos productos. 1.000, producto 1, a un precio de 30, y 100 en el producto 2 a un precio de 100. El total de la producción fue 49.000 unidades monetarias. Pero tenemos el periodo siguiente, que es el número 2. Bajo esta misma lógica que acabo de explicar, tenemos 54.500 unidades monetarias. Vamos a los costos de insumos, mano de obras. El costo de la mano de obra para ambas categorías claramente aumentó. La categoría 1 costaba 3.000 unidades por hora. Bajó a 2.500 en el segundo. Hay una reducción. Son más oscuras. Ahí está mejor. A pesar de este ajuste, el índice de variación de la mano de obra, como lo he dicho anteriormente, aumentó en un 15,6%. La rentabilidad, 0,962. Como lo decía, no se pudo trasladar totalmente el aumento de costos a los precios de los productos. Pero, y así hacemos para cada uno, materiales y demás, energía y capital. ¿Qué es importante aquí que me gustaría que ustedes entendieran? ¿Cómo calculo el índice de variación? Vamos a ir entendiendo el cálculo de los índices de variación. Costo total del insumo del periodo siguiente entre
el costo total del insumo del periodo base. Mano de obra, categoría 1. En la mano de obra tenemos 3.000 unidades. Periodo siguiente, 2.500. El índice de variación se calcula como 17.500 entre 15.000. Y eso me da 1.156 aproximadamente. Si nos vamos al índice de rentabilidad, por ejemplo, ¿qué tenemos el índice de rentabilidad? Es el índice de producción o ventas entre el índice de variación del costo del insumo. El índice de producción es de 1.112. Pero tenemos el índice de variación de los costos de la mano de obra, que es 1.156. ¿Cuál sería el índice de rentabilidad de la mano de obra al final del día? 0,962. Y lo ven en la pantalla, 0,962. Entonces, aunque hubo un aumento de la producción, el incremento de los costos de la mano de obra fue mayor. Y esto disminuye seriamente la rentabilidad. Índice menor a 1, recuerde. Deme un segundo, por favor. Ya. Vamos al cálculo de rendimiento, que es la utilidad. Porque este bombero, ya se está. En el rendimiento, que está aquí, vamos a ver por acá. A ver. Ajá. Aquí. Quedémonos aquí. En el rendimiento, sí, el rendimiento puede ser interesante. Disculpen, pero está como rebelde estoy. Ya. La utilidad o rendimiento, ¿cómo la vamos a calcular? Utilizando el valor de los activos fijos más el capital de trabajo disponible. En este caso, los activos fijos son de 100.000 unidades monetarias y el capital de trabajo aproximadamente 50.000. Entonces, el rendimiento lo vamos a calcular como los 10.900 entre los 150.000. ¿Por qué? Porque al final sumamos el activo fijo más el capital de trabajo. Son 150.000. ¿Y qué tenemos? Un 0.073. Esto va a ejemplificar la rentabilidad generada por cada unidad de activos y capital de trabajo en el periodo base. Y así sucesivamente lo hago para el siguiente periodo. ¿Qué es lo más importante que yo quiero que usted aprenda de estos índices? Al final, hay diferentes formas de calcularlos. Lo más importante es que usted los proponga. Pero ¿cómo los propone? Entendiendo la génesis de la organización, entendiendo cómo o qué se persigue, cuáles son las metas, qué es lo que busca la producción. Si usted estos datos no los tiene claros, yo le pregunto, ¿cómo podría llegar a proponer en el corto, mediano o largo plazo? No habría forma. Entonces, en ese sentido, es muy importante que usted entienda, no, hacia atrás, que usted entienda que al final usted va a tener datos
muchos datos. Y de esos datos usted va a poder generar información. Esa información que el día de mañana le va a dar luz de qué es lo que está pasando en términos de productividad, rentabilidad y factor de recuperación del precio. Eh, el factor de recuperación del precio, el índice de rentabilidad entre el índice de productividad. En este caso sería, para el tema del insumo, el índice de rentabilidad, vamos a verificarlo, voy a hacerlo yo aquí, 0,962 entre 1.181 me da igual a 0,8145, que redondeado es 0,815. Me da 4, porque me da 4, 5, 6. Uno podría hacerlo hasta el número siguiente, que es 5. Vean que en este caso todos dan menos de 1. ¿Qué pasaba cuando el índice, el factor de productividad era menor a 1? No se recuperaba ahí como me explico. No se puede trasladar el costo adicional al precio. Así es. Pero entonces, tanto para los aumentos en mano de obra, materiales y energía, que los valores del factor de recuperación del precio menor a 1, tuvo dificultad la empresa para recuperar esos aumentos, a excepción de en el capital de trabajo, porque fue mayor a 1. Y eso logra compensar en alguna medida los costos. Vean que al final, en el total de los insumos, el factor de recuperación del precio da 0,952, casi 1, en contraste con la mano de obra, el material y la energía. Sí. No sé si hay alguna pregunta. Y si no, con eso hemos terminado el día de hoy la tutoría. Pero quisiera entender o consultarles eh, sus sensaciones, sus emociones de qué es lo que se llevan de esta tutoría, qué les pareció y demás, por favor. Aparte, todo bien, profe. Ahí sí logré entender al final lo de las fórmulas y este tema, los factores de recuperación del precio. Igual de ahí vimos lo del Kaizen y demás. Parece ahí que ahí se fue entrelazando de una buena forma. Pero sí me quedo muy, muy satisfecho, la verdad, muy, muy provechosa la tutoría. Muchas gracias, Roberto, por sus palabras. Flor, ¿qué se lleva usted de la tutoría? Al igual que mi compañero, profe, la explicación final fue demasiado buena. También me queda claro el proceso y por sobre todo me encanta el tema del Kaizen. Eso de la mejora continua para mí es algo súper, súper bueno y provechoso para uno, ¿verdad? Que está en esta carrera de administración, tener esos conceptos bastante claros y en algún momento, pues obviamente poderlos aplicar. Muy bien, muchas gracias a ambos y de mi parte gratitud por acompañarme en la tutoría, por sus aportes, por sus comentarios y reiterar que estoy para servirles y ánimo que la asignatura apenas comienza y ya hay entregables a la vista. Estoy para servirles. Pasen buena noche, por favor. Muchísimas Buenas gracias, profe. noches. Igual buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.